meternos rumbo al segundo Congreso de Agroecología. Muy bien. A un mes nada más. Ahí nomás. Segmento del IIFA, pero que está encabezado por nuestra querida Angélica, que es Angélica, cuando la nombro, siempre sale al aire. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están ahí? Pero muy bien, con un nutrido panel. Está con nosotros la señorita Julieta Martínez, está Cecilia Aranda, Patricia Bodín y su amigo Roberto Espinosa. El de las preguntas como su apellido. Espinosas son todas sus preguntas, Roberto. ¿Usted qué dice? No sé, quiero escuchar la opinión de Angélica en este caso. No, a ver, yo ya dije que a mí las preguntas espinosas me vienen muy bien, porque en realidad el debate es lo que permite la generación de nuevas visiones y de nuevas ideas. Cuando uno se cierra al debate, empieza a producir procesos de pensamiento que se alejan completamente de la realidad. Coincido. Y esto no es solamente en lo comunicacional, televisivo, en lo ambiental, es en la vida, es en la familia. ¿Por qué es no en las política. relaciones también de parejas? En las relaciones de pareja y en la política también, Claro. que es uno Angélica, de los me decía hace poco tiempo atrás un viejo dirigente político, ustedes pueden preguntar, los periodistas, lo que se le venga en gana. Nosotros, los políticos, podemos responder lo que queremos. Bueno, yo voy a asumir esa respuesta también como propia porque soy una mujer de la política, que la asumí hace muchos años, y además soy una funcionaria de un gobierno que también tiene la responsabilidad de rendir cuentas frente a cualquier consulta que se nos haga. Bien, ahí está. Roberto quedó en silencio. No, está muy bien. Nosotros tenemos toda la potestad de poder hacer las preguntas y como así también el interlocutor puede responder lo que quiera. Hoy voy a hacer yo la pregunta. ¿Cómo está el preparativo o los preparativos a un mes del Congreso? A un mes del Congreso tenemos bastante cerrada la grilla de las actividades, las conferencias magistrales, las mesas de debate. Va a haber una mesa de bosques que va a estar liderada por la Mesa de Bosques Cultivados de Chaco, pero con la perspectiva de que se va a hablar de toda la temática de los bosques. Claramente, porque cuando planteamos agroecología, siempre lo decimos, para nosotros la agroecología en el Chaco tiene que ser con los árboles, ya sean plantados o preexistentes, pero no puede pensarse una agroecología solamente con agricultura anual y ganadería. Nosotros tenemos la opción de hacerlo de otra manera. Exacto. ¿Qué nos ha preparado para hoy, Angélica? Bueno, yo hoy quiero sumarme al saludo a los 40 años de Radio Nacional, a quienes no pude ir a saludar personalmente por una cuestión de que llegué a la madrugada del impenetrable y las distancias siguen siendo distancias. Así es que me aboqué al desarrollo del encuentro del primer curso de agroecología que hacemos para docentes rurales y técnicos agropecuarios en la virtualidad, con 923 inscriptos. Así que se ve que hay mucho interés en la sociedad por conversar sobre estos temas. Y es importante sumarse también. Sí, y respecto a esto de qué preparamos como equipo IIFA, por ahí nos damos cuenta que la gente no siempre distingue claramente cuál es una especie que nació y se crió en este ecosistema y cuál es la especie que nació y se crió en otros ecosistemas y que en realidad algunas se vinieron para acá, traídas por la especie humana, y bueno, y lo preparamos con uno de los colegas técnicos, que es el ingeniero Belizán, y que me va a encantar poder compartir con ustedes lo que prepararon. Lo compartimos. Hola, soy Adrián Belizán de IFA y hoy te voy a contar la diferencia que existe entre las especies autóctonas o nativas de nuestra provincia y las especies exóticas.
Las especies nativas son las maderas duras propiamente de nuestros bosques, que se caracterizan por tener un porte y un colorido y formas propias de nuestra región. Son especies espinescentes, muy ramificadas, empleadas normalmente para el uso cotidiano, en fines energéticos, o sea, para hacer fuego, en la industria para hacer muebles, para hacer construcciones aquellas que dan las condiciones. Por otro lado, las especies que son exóticas, existen de dos tipos. Las de uso forestal, que se utilizan para el cultivo, para la plantación en masa, como el eucalipto, el pino, la grevillea, en algunos lugares el paraíso, que esta tiene otro condimento que tiene la característica de que se puede asilvestrar, es decir, la encontramos tanto en plantaciones puras, cultivadas por el hombre, o en los bordes y periferias del monte nativo, porque tiene facilidad para silvestrarse. Otras de las especies, de las denominadas exóticas, son las que encontramos en las zonas urbanas, como el ficus, mango y otras tantas plantas que se caracterizan porque son especies normalmente de mucho colorido, vistosa, con una forma intrincada, agradable a la vista. Normalmente son traídas a las ciudades por las personas para embellecer su lugar, dar características por ahí distintivas, y si las sacás fuera del ámbito urbano, fuera de la ciudad, suelen no prosperar porque tienen altos requerimientos de mantenimiento. Más que nada el riego, porque el riego lo que da a estas especies es la capacidad de sustentarse en un microclima donde también es mucho más controlado por las edificaciones, por la temperatura propia del tránsito vehicular, y no vive a expensas de las situaciones climáticas en zona rural. Gracias. Angélica, hablando de especies, recién charlábamos con el equipo, una muy llamativa y linda es el ficus, sin embargo, sus raíces siempre suelen levantar pisos, contrapisos. Claro, bueno, ella es una plantita exótica, o sea, no es nativa de nuestro ecosistema. Y es una planta que se puso de moda, pero que con el tiempo demostró tener problemas Sí. para poder tenerla en las áreas urbanas, porque sus raíces buscan donde hay humedad y destruyen cañerías o las taponan. Y por el otro lado es muy susceptible a una plaga que se introduce dentro de ella y termina matándola. Entonces, hay otras especies que podrían tener la misma prestación vistosa nativas, Sí, como por ejemplo el ñangapirí, qué se me lindo. ocurre, El que ñangapirí. es un árbol de color hermoso, también es de un Sí. aspecto de un tamaño intermedio, y de paso nos produce flores, Y yo frutos y le colabora. aporto algo, obviamente siempre en tono de mito, y que no nos juzguen de hacer ejercicio ilegal de la medicina, ni mucho menos. Esto no es una recomendación médica. Dicen los antiguos que la hoja del ñangapirí tiene como efecto ser hipotensor, baja la presión arterial al mascarla o en el té. Es un comentario nada más. No es una recomendación, pero eso dicen del ñangapirí. ¿Lo escuchó alguna vez usted, Angélica, o no? Sí, estuve trabajando mucho en la investigación de algunas especies nativas para usos medicinales, no para llegar a ejercer la medicina ilegal, pero sí para corroborar muchas de las Exacto, cosas que uno va identificando como saberes populares. exacto. Y la mayoría de las cosas lo que la gente sabe se ha ido corroborando. Mire, Y qué interesante. muchas de esas especies ya están en el listado de la farmacopea oficial Sí. argentina. Bueno, qué bueno esto Así que nos que, cuenta, y qué bueno poder ampliarlo sí. en algún momento. Quiero que mire bien, tengo imágenes de un recorrido por el impenetrable. Mire, ahí vamos viendo. Allí estaba usted
Ah, sí, es un video Sí. que yo tomé como para mostrarles y, Sí. y decirles, miren la velocidad a la que se mueve la camioneta, porque los caminos están abiertos, pero con la sequía enorme, hay colchones de tierra y no se puede avanzar con mucha velocidad. Así que los 80 kilómetros Usted sabe que no me lo requieren. imagino a Espinosa en el impenetrable, en caminos polvorientos, como los que ha recorrido hoy. No sé por qué. Lo Lo ves muy imagino, elegante. sí, lo imagino en Avellaneda, Puente La Noria, pero no lo imagino allí. Tal vez lo estoy estigmatizando como un hombre de fui ciudad. a Villa Río Bermejito, Angélica, una vez, y sufrí un calor pavoroso, hace mucho tiempo que no sufría tanto calor como en Villa Río Bermejito cuando fui hace un par de años. Aprovechando esa circunstancia que anduvo por el impenetrable y observando las imágenes que veíamos recién, Angélica, ¿el impenetrable sigue siendo tan impenetrable como siempre lo fue? No, en realidad lamentablemente no lo es. De todas maneras, el impenetrable tiene ese nombre porque fue impenetrable para las culturas externas que al no conocer cómo aprovisionarse de agua no podían cruzarlo desde Asunción del Paraguay hasta lo que era Santiago del Estero o desde Corrientes, después de la fundación, hacia el Alto Perú, porque era una enorme zona donde no había agua disponible con tanta facilidad, pero que fue habitada por cientos y cientos de poblaciones originarias porque conocían cómo manejarse con los ciclos, dónde almacenar agua bajo el monte, Sí. e incluso ir dejando en las rutas que ellos transitaban eh, enormes vasijas enterradas con reservas de agua. Y yo, esto que les cuento ahora tiene que ver con mi experiencia personal de haber recorrido en el impenetrable con el Moncho Otazo Sí. y siguiendo una de esas líneas que se notaba que era una zona por donde transitaban ahora los animales, fuimos descubriendo vasijas enterradas Sí. de más o menos 1 metro de alto. Es decir, las poblaciones originarias habían encontrado mecanismos para asegurarse cuál iba a ser la salvación cuando ellos tenían que moverse por esos territorios. De ahí viene el nombre de impenetrable. Igualmente también al haber aparecido la ganadería y haberse desparramado, digamos, las semillas de algunas especies, se fue apareciendo todo ese matorral que hace que sea muy difícil transitar y que por lo tanto hay que hacerlo Sí. con alguien que realmente conozca y se ubique perfectamente, porque una vez que uno ingresa al Es monte, difícil salir. prácticamente no tiene forma de ubicarse, a menos que uno sea un Exacto. verdadero conocedor. Angélica, tiempo para las redes, como siempre que se comuniquen con el IFA, que es muy importante, y nos vamos a reencontrar la semana que viene, ¿le parece? Por favor, que nos escriban al Twitter, al Facebook, al teléfono que figura en Internet y también a Instagram. Sí. Todas las redes están siendo muy cuidadas, muy controladas, así Excelente. que las cosas que llegan nosotros las recibimos. Es un gusto saludarlos y nos Lo vemos la propio. próxima semana. Hasta la próxima semana. Ya estábamos charlando con Angélica, que